Pues damos gracias al Señor infinita por poder estar acá. Como dijo Gaby, es una carta necesaria. Primera a los Corintios, una carta necesaria y más para nuestros tiempos. O sea, el Evangelio fue diseñado para todos los tiempos. No hay un tiempo en el cual el Evangelio no tenga relevancia. Aunque se empeñen en decir que la Biblia es un documento ya desfasado en el tiempo y que no es útil para nuestros tiempos y que hacen falta otras cosas para suplementarla, aunque se empeñen mucho en decir eso, pues siendo esto incierto, pues el Evangelio fue diseñado para que en todos los tiempos fuera relevante. O sea, pasan los tiempos, pero el Evangelio sigue siendo relevante para todos los tiempos. Así que, y esta carta, por supuesto, sigue con su relevancia para nuestros tiempos y lo vamos a estar viendo poco a poco. En algunas partes, como dice Gaby, vamos a sentir quizás como que nos están alando las orejas y nos están regañando un poco pues la Biblia, llamando la atención. Sin embargo, aunque parece sí, cuando ok. Vamos a toparnos con que la carta, aunque en muchas de estas ocasiones pareciera esto, realmente es una carta muy alentadora. Es una carta de mucho aliento, porque a pesar de todos los males que pudieran ver, siempre el Señor ayuda a solucionar todo. Y esto es lo mejor. Lo mejor de todo es que, independientemente de todas las dificultades que hay en la iglesia de los Corintios y que podemos enfrentar nosotros, el apóstol Pablo, guiado por Dios, da la solución a cada problema. Y qué mayor gozo que ese. Qué mayor gozo podemos sentir que este. Pues bueno, sin más, vamos a tener una oración juntos y vamos a irnos introduciendo en la carta. O sea, vamos a ver la parte introductiva. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar acá, Señor, reunidos para disfrutar de tu palabra, para permitir, Señor, que nuestros corazones abiertos sean bendecidos, Señor, alimentados por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes de modo tal que aquella incapacidad que existe en nosotros para percibir las cosas profundas que tú tienes para nosotros, la podamos ver de tal modo, Señor, que nuestra alma encuentre paz en ella. Rogamos tu gracia sea con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, pues bueno, comenzaremos. Cuando usted abre su Biblia en la primera carta a los Corintios y usted dice, va, la primera carta a los Corintios y escucha a algunas personas predicar sobre la carta a los Corintios y demás, la carta del apóstol Pablo, pero ¿qué hay detrás de esta carta? O sea, en la parte introductoria es esta. ¿Qué hay detrás de esta carta? Y esto que está detrás de esta carta, ¿en qué nos puede servir para entender a esta carta? ¿Por qué? Porque realmente muchas personas han perdido de vista el contexto histórico donde se escriben las cartas bíblicas, o sea, los libros bíblicos, y al perder de vista esto, se pierde mucha riqueza y se pierde mucha oportunidad para poder entender mejor la carta. Por eso es que estamos diciendo ahora que ahora vamos a ver lo que está detrás de la carta a los Corintios y por supuesto no lo vamos a cubrir todo. Sencillamente vamos a dar algunas pinceladas sobre lo que hay detrás de esta carta y quizás esto le anime a usted a buscar más sobre la historia, o sea, el contexto histórico de Corinto cuando Pablo escribe esta preciosa carta. Bueno, primero que nada es que Corinto, o sea, hay una ciudad ahora nueva llamada Corinto que está más cercano al mar, o sea, a lo que es ya la parte costera de la península del Peloponeso. Déjame decirlo así porque eso me enreda un poco. Peloponeso está en esa península. O sea, es una gran llanura, pero el Corinto moderno está más a la costa y el Corinto antiguo estaba un poco más adentrado al Peloponeso. O sea, eh, muy cerca de algo que se llamaba el Acrocorinto. Acrocorinto era una elevación, era una cima más o menos de unos 630 metros. Y Corinto estaba muy cerca del Acrocorinto, por eso toma este nombre. Y por tener esta elevación tan grande, lo hacía muy fuerte. O sea, ante las invasiones, ante algunos eventos climáticos y demás, lo hacía ser un lugar ideal como para hacer una gran ciudad y tener una gran defensa. Así que ya esto por sí solo, la posición geográfica, pues le daba favor a esta ciudad. Cerca,
o bueno, relativamente cerca, estaba lo que era la ciudad, o sea, Grecia como tal, porque aunque Corinto estaba dentro de Grecia, era una de las provincias de ellos, pero estaba cerca de Atenas y de Esparta, o sea, toda esa zona de ahí, lo cual, por supuesto, eran ciudades que eran muy comerciales, eran bastante desarrolladas, lo cual le permitía, por supuesto, a ellos también tener un tipo de vida bastante bueno, por así decirlo. Pero esto no era lo único, no solo era una llanura cerca de una gran montaña que le daba un gran beneficio cerca de ciudades importantes como Atenas, como Esparta y todas estas ciudades, sino que también estaba cerca de dos grandes puertos. Había dos puertos muy inmensos. Estaba el puerto llamado el puerto de Licanoia y estaba el puerto de Cencrea. Eran dos puertos muy importantes, porque un puerto recibía mucho, todo lo que venían de los países occidentales pasaban por uno, y en el otro puerto venían a dar todo lo que venía del oriente. De modo tal que estaba muy cerquita de Corinto, cerca de quizás 6 kilómetros, 7 kilómetros, quizás un poquito más entre esto aquí, solamente ahí, digamos unas 3 millas o 4 millas, estaban estos puertos importantes, quizás un poquito más, o ahí cercano, estaban. Y esto, por supuesto, ya vemos cómo le va brindando más oportunidades todavía a Corinto. O sea, vamos relatando de nuevo. Una gran montaña que le da defensa cerca de ciudades importantes, pero con dos puertos muy importantes. Y entonces de estos dos puertos se valía Corinto para tener un comercio muy fuerte. No fuerte, sino muy fuerte. De modo tal que Corinto era una de las ciudades más ricas en comercio y en economía de su tiempo. Y por supuesto, militarmente era fuerte porque tenía una posición geográfica privilegiada. Hablando un poco de historia en cuanto a esto, que es necesario hacerlo, eh, Corinto es mencionada por primera vez, o se menciona ya en la Ilíada. O sea, Homero, en su libro famoso, La Ilíada, menciona a Corinto. Por lo menos, mirando esta fecha, se dice que se puede asegurar, disculpen, que Corinto existe cerca de 2000 años antes de Cristo. Fíjense ustedes si ya esta ciudad es antigua o no, que tienen cerca de 2000 años antes de que Cristo naciera, pues ya Homero en la Ilíada menciona a Corinto como una gran ciudad. También nosotros quizás hayamos conocido el, el gran conflicto y la gran competencia que existía entre, entre Atenas y Esparta. Ustedes recordarán, quizás habrá escuchado en historia y alguna película o algo así sobre historia antigua, y recordará que había una gran batalla siempre entre Atenas y Esparta, entre uno y otro. Pero ocurre que Corinto simpatizaba más con Atenas, y por supuesto, cuando entraron en guerra Atenas y Esparta, Corinto, por supuesto, estaba defendiendo a Atenas y se debilitó demasiado. Se debilitó con fortalezas y todo. Y viendo esta debilidad, Filipo, el padre de Alejandro Magno, tomó, o sea, conquistó a Corinto. Y por supuesto la hizo parte de ellos y estaba sometido a, a, a su poder y todo esto. De todas maneras, la fortaleció más aún. O sea, cuando ya Filipo la toma, estaba debilitada, un poco debilitada, pero Filipo, el padre de Alejandro Magno, la toma y la vuelve a fortalecer. La hace preciosa, le da fuerza, le da de todo esto. Alejandro, por supuesto, el hijo, le da mayor gloria aún a esta ciudad. La hace mucho más fuerte, más bonita, todo. Y resulta que entonces ocurre algo, el Imperio Romano conquista al Imperio Greco, o sea, al Greco, y por supuesto toman a Corinto como parte de ello. Corinto
se porta bien por un tiempo, es embellecida, es bonita, pero Corinto se subleva buscando la independencia y entonces pues Roma arremete contra ellos dejándolos prácticamente en ruinas de nuevo, en ruinas de nuevo. Y usted pensará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la carta? Cuando estemos en la carta usted va a ver cómo sí tiene que ver, cómo sí tiene que ver mucho esto. Eh, pero ocurrió algo también muy bonito en el Imperio Greco-Macedonio. O sea, no, en el Imperio Greco-Macedonio, no, no, en el Imperio Romano. En el Imperio Romano ocurre algo muy bonito porque cuando viene el César, César lo que hace es vuelve a tomar a la ciudad y la hace bella de nuevo. La embellece, le da más capacidad de comercio, la hace más fuerte todavía. O sea, la hace súper, súper bonita, una ciudad tremenda. Y esta es la misma ciudad fuerte que va a llegar hasta los días del apóstol Pablo. Un lugar fuerte, un lugar bien cargado de comercio, una ciudad así. Ahora bien, ¿qué tipo de población había allí en Corinto? ¿Qué tipo de población? Bueno, si tenía puertos importantes y estaba en un lugar tan estratégico geográficamente hablando, podemos decir qué cosa, que era una metrópoli. O sea, venían personas de toda parte del mundo a parar allá. Porque entre los barcos que llegaban a los puertos venían muchas personas que llegaban y se quedaban. De modo tal que podemos decir que habrían, por supuesto, los griegos, romanos, judíos. Increíblemente, usted dirá, ¿judíos en ese tiempo? Pues ya judíos estaban viviendo allí en Corinto. Habían incluso hasta españoles, porque hay títulos y nombres que pertenecen propiamente a los hispanos. Y hasta allí estaban metidos los hispanos. ¿Verdad que estamos donde quiera? Desde hace tiempo tenemos la costumbre de estar donde quiera. Pues allá en Corinto, que pareciera tan lejano, pues allá estaban ellos. Ahora, hablando un poquito más de la religión, deberíamos hablar un poquito más de la religión y la cultura de este pueblo. Bueno, en este pueblo había una fuerte sincretismo de religiones, porque había muchas religiones, pero a la vez también había como cierto parecido y comunión entre ellas. Pero no obstante eso, las más comunes, lo más grande, allá era conocido el templo de Afrodita, el templo de Afrodita. Enseguida les voy a hablar un poquito de esto porque va a ser muy importante para lo que vamos a estar viendo eh, más adelante en la carta. Ahí estaba el templo de Afrodita, en el cual decía que, bueno, exagerando un poco, algunos decían que habían más de 600 mujeres prostitutas sirviendo en este templo, en el templo de Afrodita. Y después les vamos a decir que aquí tenemos que tener en cuenta que el templo, el concepto de prostitución ahí no, quizás no juega tanto con lo que nosotros tenemos en mente como prostitución, porque esa prostitución tenía un propósito religioso, cúltico. O sea, detrás de esto, por supuesto, no dejaba de haber intereses materiales, no dejaba de haber fluido de economía y de todo esto, pero detrás de esto también estaba, o sea, esta prostitución que nosotros vemos tiene que ver mucho con el culto a esta diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad. Se adoraban a cuantos dioses habían, a Cleipo, a Apolos, a Poseidón, a Hermes, a todos los dioses griegos y a todo esto, por supuesto, estaban incluidos dentro de ellos. Por lo que cuando llegaron los judíos a ese lugar, como estaba Roma gobernando, no fue ningún tipo de problema aceptar a Roma, a los judíos, dentro de la sociedad normal corinta. O sea, lo aceptaron porque estaban bajo el gobierno romano y el gobierno romano era bastante abierto en cuanto a esto, e incluso respetaba mucho a veces la cultura religiosa de los pueblos. Y cuando entraron los judíos fue como decir, unos más, no hay problema. O sea, otro culto más, otras personas más, no fue tan difícil dejarlos entrar. Hasta aquí, o sea, esa parte religiosa, pero también tenemos que hablar un poquito de la cultura de este pueblo.
Este pueblo tenía, por supuesto, cultura en el sentido de que al ser una provincia griega, al estar en ese contexto, y sabemos que estaban los sabios de la antigüedad, ahí había filosofía, corría filosofía y enseñanza por donde quiera, de modo tal que habían pensadores, habían personas cultas en el lugar. Sin embargo, lo que le había favorecido tanto dañaba un poco lo que era la vida social de Corinto. ¿Por qué? Porque al haber tantos puertos y al haber tanto acceso a otros lugares, entraban muchas personas con buenas intenciones, pero también entraban con malas intenciones y empezaron a tener una vida libertina. Dinero, libertad, libertad y todo tipo de ambiente posible para que existiera todo tipo de manifestación y aberración de todo tipo. De modo tal que se vivía una vida desenfrenada. Yo no sé si usted lo sabe, pero los pueblos donde hay puertos son conocidos por el libertinaje. Casi todos los lugares donde hay puertos son conocidos por libertinaje, donde las prostitutas y las mujeres principalmente aprovechaban para quitarle o sea, sacarle todo el dinero que podían a los marineros cuando llegaban al lugar, pero también las tabernas se llenaban de vinos y de bebidas para cuando ellos llegaran, tomaran y se sintieran a gusto y dejaran todo el dinero y todo lo que podían, de modo tal que estas ciudades se convertían en unos lugares moralmente muy, muy degradados con costumbres muy peligrosas. Y esta es la Corinto que Pablo se topa. Tanto es así, tanto era este estado de degradación que los escritores antiguos y las personas decían, ya usaron, crearon un término llamado corintizar o corintiar, que significa vivir la vida suelta, la vida disoluta por completo. ¿Quieres ir a corintizar? Lo que estaban diciendo es, ¿quieres vivir una vida disoluta? ¿Quieres vivir la vida como te dé el deseo? Con todos los tipos de placeres que quieras. A esto se refería. O sea, era tanto la vida así de Corinto que se usó el término corintizar. Ya ustedes se pueden imaginar cuán famosa era esta ciudad por este tipo de actitud. Y entonces esta es la ciudad que el apóstol Pablo se encuentra. Imagínese usted que usted va a predicar ahora a una ciudad como esta. Una ciudad que es fuerte militarmente, una ciudad que tiene muchas ciudades a la orilla de buen comercio y son buenos vecinos, entre comillas, que tiene puertos, puertos donde entra suficiente mercancía para tener las tiendas abarrotadas de todo. Un pueblo que tiene personas intelectuales, pensadores, y a la vez este pensamiento permite y estimula una vida disoluta por completo. Pero para colmo, la religión que debía ser el reloj que midiera, la brújula que midiera el norte de la moralidad, esas religiones se encargaban de aportar una leñita más al fuego de la inmoralidad que había en este pueblo. Imagínese usted ir a predicar algo así, algo así. Nosotros a veces nos quejamos, y ya estoy haciendo un poquito de aplicación de la introducción, y a veces nosotros nos quejamos del lugar donde nos toca servir, predicar y demás. Y eso decimos, pero ese lugar es un lugar disoluto. Imagínate esta parte de la ciudad que hay mucho tráfico de mercancía, hay gente sin valores, hay prostitución, hay gente degradada, hay malas costumbres, hay todo esto. Pues bueno, imagínense que Pablo fue a una ciudad que era así por lo general. O sea, estaba así por lo general en ese estado. Así que piensen usted en un lugar donde usted diría, yo no iría ahí. Bueno, eso era el Corinto de Pablo. Cuando usted mira un lugar y diga, ese lugar está muy malo para yo ir, para yo servir ahí. Bueno, piense que ese fue uno de los lugares donde Pablo le dijo, Dios le dijo a Pablo, tiene que llegar hasta allá. Pues ese es su Corinto. Ese es el Corinto suyo. Cuando usted ve un lugar así, dice, este es mi Corinto. Este lugar. Bueno, importancia para el evangelio de esta ciudad, porque no todo es malo.
Si bien había muchas cosas malas, mezcladas con muchas cosas buenas, también habían cosas muy buenas para el Evangelio. Y esto es algo que nos ayuda a nosotros a abrir los ojos también en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros solemos mirar todo lo malo que hay, pero no nos percatamos muchas veces y miramos con los ojos de Cristo, miramos con los ojos de Dios y diciendo, ¿cómo esto malo me brinda una oportunidad para hacer algo bueno y de hecho lo mejor? ¿Ya? Porque quién puede negar que en la Internet hay cosas muy peligrosas y cosas muy malas? Y que se presta para cosas terribles. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cualquiera se espantaría al ver lo que hay en Internet muchas veces, lo que se promueve en Internet y el uso que se le da? Cualquier persona se espantaría. Sin embargo, también, mire, aquí estamos nosotros, reunidos a cientos de kilómetros, miles de kilómetros, estamos reunidos todos nosotros acá, porque Dios nos ha dado algo que aunque muchos lo usan para el mal, nosotros lo usamos para el bien. Sencillamente así. Bueno, pues esto pasaba con Corinto. Aunque habían, aunque había muchas cosas malas en Corinto, Dios le dio a Pablo ojos para ver lo bueno que había. Allí había mucha gente que era de Dios, que iba a ser de Dios, que Dios había escogido y que había llamado. Pero ojo, cuidado, vamos a ver. ¿Por qué era tan importante Corinto? Si usted se fija en los viajes misioneros de Pablo, Pablo fue primordialmente, preeminentemente principalmente fue a todas las cabezas de provincia, o sea, a las provincias, a las cabezas, Pablo viajaba a estas grandes ciudades. ¿Por qué? Porque esto era una gran oportunidad. Si conquistaban estas ciudades que eran cabeceras, y allí estaban las personas que estaban, que iban y que venían, pues por supuesto la opción de expandir el evangelio y de hacer una iglesia en un lugar que fuera tan de ejemplo, tan punto de referencia para todas las otras partes, la miraban y decían, bueno, esta iglesia, hay una iglesia en Corinto que es así, por tanto era un punto de referencia para todas las pequeñas ciudades. O sea, si hacemos vamos a la cabeza de la ciudad donde estamos, plantamos una iglesia en este lugar que es tan importante, por supuesto vamos a tener mayor posibilidad de influencia en los otros lugares. Más los transeúntes que pasen por aquí, que lleguen, que interactúen, que vean y que se lleven. De hecho, quiero decirle algo, muchas de las iglesias que se plantaron por primera vez en nuestros países donde nosotros vivimos, fueron personas que pasaron por algún lugar, conocieron el Evangelio y cuando regresaron, llevaron el Evangelio a ese lugar. Por supuesto, Dios, a través del apóstol Pablo, y cuando de aquí en adelante yo diga el apóstol Pablo, no me estoy refiriendo a que Pablo por sí mismo lo hizo, sino, por supuesto, Dios usando al apóstol Pablo, viendo que detrás del apóstol estaba, por supuesto, el Señor. Él. Cuando Pablo va hasta allí, no va porque Pablo se levante por la mañana y diga, ay, yo iría a Corinto. O sencillamente diría, ¿a quién escojo para ir a predicar? A Corinto. No, fue algo bien elaborado. O sea, las cabezas de las provincias fue bien pensado. En la estrategia de Cristo de llevar el Evangelio a todas las naciones, había un plan perfecto. No había algo improvisado. Y que el apóstol fuera a las cabezas de provincia, como Corinto, no era casualidad. Era importante llegar a ciudades de influencia sobre las otras ciudades. Era una estrategia misionera muy efectiva. Y he aquí el gran valor que tiene Corinto en su tiempo para el Evangelio. Ujú. Bueno, yo pensé que íbamos a tardar más en la introducción, pero pues no tardamos tanto. Así que si hay alguna duda en la parte introductoria, pues en esta parte que hemos introducido, porque hasta aquí es la parte que quería que ustedes tuvieran por lo menos la noción del marco donde Pablo está predicando el Evangelio, donde la iglesia está funcionando y donde hace falta entender qué es lo que está pasando allí. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, pues me gustaría porque ya de aquí en adelante vamos a pasar entonces ya a lo que sería ya la misma carta.
Si algo a usted le preocupa, si algo no entendió, por favor, si quiere saber algo más sobre lo que dije, sería un buen momento ahora para hacerlo. Ujú. Hermanos, así como está ofreciendo ahorita el pastor Noel, es un buen momento. La introducción ha sido como dándonos el contexto, hablando de diferentes cosas. Ahí está Adrián. Adrián, adelante. Susi, si le puedes dar, por favor, el permiso para... Gracias. Adelante. Ahí está. Sí. Hola Noel, buenas Hola. noches, gracias por la información. Me encanta la historia, la cultura y creo que también es necesario este tipo de introducción para entender el contexto de lo que Pablo va a escribir, ¿no? Ahora, nosotros justamente en este lugar estamos estudiando el libro de Hechos y en el capítulo 18, por supuesto, vemos como cuando Pablo llega a Corinto, ¿no? Y está en las sinagogas y demás. ¿Cuánto tiempo aproximadamente después de que estuvo en Corinto él empieza a escribir este tipo de epístolas hacia esa iglesia? Bueno, ¿En qué bueno, momento? bueno, Ni bien sale realmente, Corinto. Sí, o sea, realmente ya Pablo no está en Corinto cuando escribe, por supuesto, porque si no hubiese ido ya a la iglesia, no, claro. O sea, partiendo de este hecho, el apóstol escribe, ya está fuera. Y de hecho, la primera carta a los Corintios no es la primera carta a los Corintios en la vida real. O sea, hay una primera carta que el apóstol Pablo escribe a Corinto que nunca se encontró, pero que se hacen referencia en lo que él escribe. O sea, en las cartas, después lo vamos a estar viendo, donde él le dice que ya la había escrito. O sea, ya hay una carta que él había escrito, pero que está, no está registrada. Y las personas, o sea, los estudiosos de la Escritura, del Nuevo Testamento, más o menos valoran la carta del apóstol Pablo por allá por el año 52, más o menos por ahí debió haber sido la carta del apóstol Pablo. De modo tal que debió haber sido como quizás unos 2 años, un año, algo así más, después de Pablo abandonara Corinto, que escribiera esta carta. Más o menos por ahí debió haber sido. gracias Noel, gracias. Por nada, mi hermano. Gracias. Noel, voy a hacer una pregunta simplemente como para ayudar también a cualquier persona que de pronto no entiende esto y a veces se nos hace difícil preguntar, ¿sí? Entonces es lo siguiente, entre todas las cosas que mencionas, que me parece tan importante porque muchas veces uno no toma en cuenta la cultura, las ventajas de esa ciudad, los peligros de esa ciudad, como para luego entender la carta mejor, ¿no? Entonces tú aquí mencionas que en Corinto existía mucho sincretismo, sincretismo. Entonces, este término te pediría que expliques un poquito qué significa el Perfecto. sincretismo. Sí, perfecto. Sí, gracias, Gaby, porque es importante esto, es muy importante. Cuando nosotros hablamos de sincretismo, hablamos como de la mezcla de las religiones. Cuando hablamos de sincretismo religioso, hablamos de la mezcla, cómo se van fundiendo una religión con la otra y van dando lugar a una gama o un conglomerado de religión. Por ejemplo, déjeme explicarle con un fenómeno propio de Latinoamérica para que nosotros lo entendamos, para que veamos cómo es. Por ejemplo, cuando España conquista América, trae consigo el catolicismo, ¿ya? O sea, el cristianismo, la versión católica romana, la trae América. Sin embargo, cuando empieza, por ejemplo, los nativos americanos, tanto del norte, del centro, del sur, donde quiera que estaban, se les obligaba a aceptar la religión cristiana romana, o sea, en la versión cristiana romana, cuando se les traía y se los obligaba, ellos por lo general profesaban creer en el cristianismo, iban algunos a misa o iban al lugar donde estaban. Los negros africanos se les conquistaron y los trajeron igual, fueron obligados a abandonar sus cultos africanos y participar o aceptar el Dios cristiano y el culto cristiano. ¿Y qué pasa con esto? Que aunque ellos profesaban externamente el cristianismo, ¿qué hacían? Iban
metiendo su religión dentro del catolicismo, y lo que ellos lograban, este fenómeno se le llama sincretismo, lo mezclaban, lograban otra cosa más, lo lograban. Por ejemplo, es curioso que a los santos católicos adquieren un nombre, o sea, en lo que dicen creer en el catolicismo, adquieren un nombre propio de los dioses o de los santos que los conquistados creían. Ya, por ejemplo, la Virgen María, en el caso de esto, eh, los africanos lo llamaban Changó, que era un dios propiamente africano. Pero ellos le ponen a la Virgen María Changó, y cuando ellos están dando un culto a la Virgen María, o sea, estaban adorando, haciendo un culto a la misa a la Virgen María, lo que ellos en verdad estaban haciendo era adorando a su dios africano. Pero ya llegó el momento que esta mezcla, ya ellos se consideraban católicos, pero a la vez con su misma religión mezclada. Este fenómeno de mezcla de pensamiento religioso, de actitud religiosa y de todo, se le llamaba así, precisamente un sincretismo religioso, a esta mezcla, a este conglomerado de religión que había. Si nos recordamos, cuando Pablo llega a Atenas, había templo a todo. Incluso uno, por si acaso se le quedaba uno que ellos no supieran cuál era, pues le hacían uno por si acaso. O sea, una ciudad como Atenas pues tenía una mezcla también de religiones. Y solía pasar cuando los imperios conquistaban a los otros imperios. Por ejemplo, el imperio greco, o sea, el de Grecia, era en su tiempo el mayor imperio que había. Alejandro, Filipo, todas estas cosas. Recordamos el poderío de esto. Sin embargo, cuando Roma conquista a Grecia, ¿qué hace? O sea, se ve influenciado por los griegos, pero también ellos le ponen a los mismos dioses griegos, le ponen nombre como Júpiter, Neptuno. O sea, era la copia exacta de lo mismo, pero ellos tenían su propio panteón. O sea, crearon como una unidad, una mezcla religiosa, que eso es lo que se llama sincretismo religioso. Ok, hermanos, a mí me parece súper interesante cuando tenemos la posibilidad de estudios así. Am, eh, no quiero asumir que alguien no conoce el término, pero de que estén en confianza y vayan haciendo sus notitas, digamos, si él dice algo y tú dices sincretismo, qué raro, nunca es, bueno, obvio, algo Claro. que no es familiar para nosotros, no pierdan la oportunidad, porque si hay algo que nosotros queremos hacer aquí en el instituto, es como compartir todo lo que nosotros, por gracia de Dios, hemos aprendido en algún momento y continuamos aprendiendo. Entonces, ese término es muy, muy importante porque lo que es el sincretismo religioso no se queda en Corinto, ¿verdad? O sea, Sí. se practica muchísimo ahora. Por eso es que uno puede decir, oh, mira el cristianismo, hay esto, hay esto, hay esto, hay este tipo de iglesia, este tipo de iglesia y todo, y muchas personas tienen un cristianismo, digamos, no puro, no muy cerca a lo bíblico, sino como un poco de tu cultura, un poquito de tus costumbres. Y esto, sin querer, puede ser, se vuelve como un sincretismo. Entonces se encuentra muy poco puro, muy poco cristianismo puro, muy poca Biblia pura, porque está mezclada con tantas cosas. Entonces, pasó en ese momento y nos ayuda a nosotros ahora, porque debemos como esforzarnos buscando del Señor para que nosotros tengamos un entendimiento no sincretista, no mezclado. Bueno, a mí me parece, no, lo que pasa es que no es que en mi iglesia o en mi cultura o nosotros somos así, sino a través de la misma palabra, a través del mismo Señor, ir echando afuera todas nuestras mezclitas, ¿no? Que se acomoda más a las 2 o 3 personas que están en tu congregación. Vamos a decir, ¿verdad? Que cada uno termina con su propia congregación, es un peligro. Entonces, Noel, me encantaría que hagas paralelismos, al menos con los que vivimos, ponte en Miami. Corinto me suena mucho a Miami, en los puertos. Pues bueno, pues sí.
hablando así, de hecho, es algo que lo vamos a ir viendo en la carta a los Corintios, cómo tiene esa relevancia para nosotros en nuestro tiempo, pero tal como dice Javi, mira, nosotros vamos a muchas iglesias, o sea, muchas iglesias que han conservado patrones bíblicos de adoración, y ahí es donde nosotros muchas veces nos damos cuenta de cuán degradado está el cristianismo. Muchas personas visitan a iglesias bien formadas y con patrones bíblicos y dicen, ay, qué culto tan extraño, qué manera tan extraña de esa iglesia, porque han conservado bíblicamente un patrón, y entonces cuando llegan a estas iglesias dicen, qué algo tan extraño. Por otra parte, los que han conservado, los que han conservado un modelo bíblico de culto y demás, cuando llegamos a unas iglesias que no para nada conservan la forma bíblica, nosotros decimos, ¿y qué es esto? O sea, ¿en qué estamos? ¿Dónde estamos metidos nosotros? Nos extrañamos de ello. Y es que, claro, quien ha conservado un patrón bíblico, cuando llega a estos lugares, es como un radar que va detectando uno a uno y va diciendo, y no es que vayas con espíritu de crítica, es que te estás percatando de que esto no encaja de ninguna manera con las escrituras. Un ejemplo, cuando yo era seminarista, que ya yo estaba adentrándome en la teología reformada y estaba reformando la teología en mi vida y estaba en todo esto, en mi propio país, pues cuando iba a una iglesia me daba cuenta de esto, por ejemplo, por así decirle, y también no, y también acá, o sea, lo vamos a trasladar acá a Miami, pero quizás para todos nuestros países no sea útil ver esto. Por ejemplo, llegué a un lugar que estaban dando un entrenamiento para el liderazgo y me invitaron, por supuesto, con todas las comodidades posibles para que participaras en este curso, con libros gratis, con todo gratis para que participara en este curso. Y yo entré normal y me senté. Y, y cuando nos sentamos, el conferencista que estaba dando la clase dijo, bueno, ahora yo les pido a ustedes que para que lo que nosotros vayamos a enseñarles a ustedes, cale bien profundo en el alma de ustedes, les pido que hagan silencio, que cierren los ojos, que vacíen su mente, que no piensen en nada, en absolutamente nada, que dejen sus mentes en blanco, que dejen su mente totalmente en blanco y que le pidan y que pidan a Dios y al universo que tenga comunión con ustedes, contacto con ustedes, pero vacíense de ustedes para que sean llenos de lo que traemos hoy. Cuando esto lo estaban diciendo, yo dije, bueno, estoy en un culto de la nueva era, estoy en el culto del paganismo moderno más refinado que hay, porque eran personas muy bien entendidas lo que estaban diciendo, claro, entendido en lo malo, pero eran personas bien instruidas los que estaban haciendo esto. Y me di cuenta que esta iglesia, que solía estar en la boca de todo el mundo como una iglesia famosa y estable, estaba dando un curso de nueva era de metafísica oriental. Habían mezclado la metafísica oriental, la brujería oriental, habían mezclado con el cristianismo para dárselo a sus miembros. Un ejemplo de ahí. Otro de los ejemplos que pudiera yo citar es que conversé hace no hará 30 días con alguien que me decía, ¿por qué en las iglesias conservadoras así no cantan merengue, cumbia y todas estas cosas? ¿Por qué no hacen estas cosas? Y yo le dije, yo quiero que te haga una pregunta y me responda, pero que me lo responda lo más bíblicamente posible. No sé, yo no quiero que tú con sentimientos y emociones me respondas. Quiero que me responda bíblicamente. ¿Le agrada a Dios el merengue, la cumbia y todo esto? ¿O esto ha sido traído por los que le agradan? Se lo han traído a Dios. ¿Le agrada a Dios el cordero de Abel o los frutos de la hortaliza de Caín? O sea, te hago la pregunta, analízame si esta música le es agradable a Dios. Y dice, ¿y por qué están todas las iglesias? ¿Sabes por qué? Porque precisamente han hecho esto que tú acabas de hacer.
¿por qué no cantarle y darle al Señor lo que tanto me gusta a mí? Vengo con un trasfondo de merengue, me gusta el merengue, y cuando llego a la iglesia, de hecho aquí en la iglesia, aquí en la carta a los Corintios vamos a ver esto mismo, aunque usted no lo crea, lo vamos a ver porque ahí estaba aunque a usted no le parezca, y el apóstol Pablo lo combatió. Pero aquí está el punto: muchas personas que vienen con pensamientos religiosos desde afuera, cuando llegan tratan de ver cómo lo acomodan dentro del cristianismo para que forma parte. Muchos que tienen costumbres que Dios ha rechazado abiertamente, cuando vienen a la iglesia, pues lo acomodan a ver cómo funciona dentro de la iglesia. Y lo peor es que muchos líderes, deseando la fama por la cantidad de personas y la economía que esto genera, han abierto las puertas a este sincretismo, a esto que hay y lo que tenemos hoy día. No digo en todos lugares, pero en muchos lugares lo que tenemos nosotros hoy no es un cristianismo ni de cerca bíblico, ni de cerca bíblico. Así que, por ejemplo, a eso nos podemos referir, Gaby. Sí, yo creo que definitivamente es importante y espero, y todavía pueden hacer alguna consulta porque hoy era nuestra primera reunión y me parece que haber recibido el contexto de la ciudad de Corinto con su cultura, muchas cosas, era tan importante y creo que se nos pasa, por supuesto, y nos saltamos al primer versículo y decimos, ay, qué raro que no arrancó, digamos, con el primer versículo. Sin embargo, pónganse a pensar cuán útil es que por el resto de la semana nos pongamos a pensar las veces que de pronto si tú eres algún tipo de misionera o misionero y te toca ir a hablar con diferentes culturas, lo poco que estudiamos de dónde vienen estas personas o cuáles son sus débiles y sus fuertes para estar mejor preparados y poder no ajustar la palabra, pero entender, digamos, qué es lo que hay ahí, como digo, cuáles son los fuertes. Fíjense ahorita que el pastor Noel nos comenta que la ciudad se siente muy segura por su posición geográfica, ¿verdad? ¿No es cierto? Esto, por supuesto, es una falsa seguridad, porque todas estas seguridades se van a venir abajo en el momento que uno se duerme en sus laureles, ¿ya? Luego, por ejemplo, los puertos están alrededor, por una parte, por supuesto, ahí hay más dinero, hay comodidad, puede ser bueno, porque puede haber mucha influencia, puede haber mucha exportación del verdadero evangelio, pero a su vez, ¿qué sucede? Vienen muchas personas pensando, yo paso por ahí, nadie va a saber lo que hago, o sea, es una noche por ahí o ¿verdad? Un negocio sucio y luego me subo al barco y sigo de largo, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Vivimos en tiempos exacto, ¿no? Tenemos estas oportunidades todos los días, cada uno de nosotros. O sea que creo que haber oído el contexto de Corinto, si lo revisamos y todo, nos va a preparar muchísimo para los argumentos del apóstol Pablo al traer corrección a los hermanos en Corinto. Tienen una oportunidad importantísima, como cada uno de nosotros. Mientras más oscuro está el mundo, pues uno diría, ok, aquí voy a brillar mucho más. En vez de pensar, bueno, como todo está oscuro, pues apago yo también mi luz. ¿No les parece? O sea, es una tendencia de ceder a lo incorrecto. En vez de decir, aquí me paro con todo, ¿no? Porque el Evangelio es puro, el Señor es puro. Entonces creo que tenemos una excelente oportunidad y espero que esto sea lo que Dios provoque en nosotros a través de esta experiencia tan linda. Entonces, vuelvo y digo, ¿algún comentario, alguna pregunta de las cosas que el pastor Noel ha compartido con nosotros en cuanto al contexto cultural, al contexto religioso, a la influencia de la filosofía en ese tiempo, cómo se apreciaba la mente y la oración, cosa de los oradores, tan, ¿no?
como hoy día a veces algunos pastores, uy, pero predica con fuerza, ¿verdad? Pero no predica nada de Biblia, pero con fuerza. Entonces, se puede parecer No, mucho. no, Dale. y Gaby, y lo que acabas de decir es sumamente importante. Mire, hermano, los argumentos de Pablo se van a entender a la luz del contexto con mayor facilidad, pero se va a entender porque se va a entender por qué las personas están actuando así. O sea, los cristianos de allí no fueron sacados de Estados Unidos y llevados y puestos en Corinto. No, son personas que viven en Corinto y han sido moldeados a los corintios. De modo tal que cuando Pablo está escribiendo a personas que él sabe quiénes son y cómo es la cultura de ellos y cómo ellos viven, atacando exactamente el meollo del asunto. Porque cuando le hablas de una forma, tienes que entender, ¿por qué le está hablando Pablo así tan fuerte? Le está hablando sobre esto. Ah, es porque estas personas vienen de este contexto y este tipo de pecado que ellos están haciendo no le viene de gratis. No se lo inventaron ellos ahora. Su contexto es muy propicio para que ellos caigan en este tipo de pecado. Y como Pablo elabora argumentos muy importantes para ellos, que claro, nos sirven muy bien a nosotros en este tiempo, pero entender qué estaba pasando allí nos va a ayudar mucho. Sí, tremendamente lo que estás diciendo, Noelito. No podemos alejarnos de esto porque si no volvemos la carta como, ay, esto me parece, ay, esto me pareció muy fuerte, ay, esto no va conmigo. O sea, todo va con nosotros, ¿sí? Hilda, adelante. Sí es verdad como me pareció tan importante esto del contexto cultural porque he estado leyendo la carta y la verdad cuando no tiene uno el contexto, muchas cosas no las puede uno entender porque no está dentro del contexto. Entonces es como decía usted, se siente o muy duro o no es para mí o es de verdad he aprendido esto gracias a que he estado un poco en estas clases con usted, Gaby, y con el pastor Uter, que comprende uno la importancia de conocer el contexto, de qué estamos hablando, dónde era Corintios, qué cultura tenían, cómo se vivía ahí. Entonces ayuda demasiado. Muchísimas gracias porque esto le abre a uno el entendimiento muy diferente. Por nada, mi hermana, por nada. Gracias, Hilda. La misma disciplina, lo que tú estás diciendo ahorita, menos mal que cada uno de los maestros aquí en el instituto tiene el mismo punto de partida. ¿Se dan cuenta? Porque el pastor Noel también es de la misma tribu, ¿no es cierto? Porque evidentemente, y les vuelvo y les repito, estos puntos que él nos ha dado, vuélvanlos a elaborar en su mente, decir, bueno, ¿cuál es la implicación de esto? ¿Cuál es o sea, cómo luce esto? Y de esta manera nos vamos a preparar inmensamente. Podemos utilizar también el grupo de WhatsApp con todo lo que tenga que ver con el estudio, ¿sí? Por favor, respetemos que si tratar de quedarnos dentro de lo que se está hablando aquí, pero así nos podemos ayudar mutuamente, ¿ya? Entonces, José Luis, adelante. Muchas gracias, Hilda. Hola, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Bendiciones. Perfecto, mi hermano. Pastor, un gusto. Y bueno, acorde a la explicación que ha dado, aquellos el pensamiento que me queda a mí, ¿no? Para todos aquellos que piensan que la Biblia es arcaica o ya quedó fuera de contexto, ¿no? Creo que está más vigente hoy día que cuando la escribió Pablo. Es el mensaje que me quedó. Así que nada más que eso. Yo creo que está más vigente hoy que cuando Pablo la escribió. Cuando Pablo escribió esta carta y cuando se escribió la Biblia en sí, ¿no? O sea, creo que va a ser un estudio muy interesante y Dios me lo bendiga mucho y le agradezco por este tiempo. Nada más. Bendiciones. Gracias, mi hermano. Antes de terminar y de todas las preguntas, bueno, de todas maneras vaya pensando si tiene alguna pregunta, le quiero contar algo que nos sucedió a nosotros en el seminario cuando estudiamos y fue lo siguiente. Un profesor que era una eminencia en estudios bíblicos nos dijo que nos iba a enseñar sobre primera y segunda carta a los Corintios. Y también él había enseñado romano en el seminario. Y nos dice, levanten las manos con sinceridad.
Cuando usted se ha leído la carta a los Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios, ¿a quién le ha quedado una pequeña sensación de arrogancia en el apóstol Pablo? ¿A quién le ha quedado una sensación de como que Pablo es arrogante y un poco autosuficiente en algunos puntos? ¿A quién le ha quedado esa mala sensación? Y nosotros algunos tímidamente no levantábamos las manos y algunos decíamos, hasta que algunos dijimos, no, pastor, hay algunas partes que sí me parece. ¿Cuál parte? El Pablo se pavonea mucho de ser apóstol, hace énfasis ardientemente en que es apóstol, en algunas partes habla de que él sabe más que ellos de lengua y que sabe más de esto y da una sensación de Pablo de estar poniéndose por encima de ellos. Y todo el mundo ahí abrió y empezó a decir, sí, sí, tenemos esta sensación. No, sabemos que no es así, pero esa sensación nos queda. Lo que no sabemos es por qué no es así. Y él dice, nos dijo esto, es que si ustedes no se aprenden el contexto histórico de Corinto, nunca van a entender por qué Pablo tiene que actuar así con ellos. ¿Por qué Pablo en otras cartas, como la de la carta a los Efesios, es tan doctrinal, tan teológico, abstracto, incluso hasta tan dulce y tan tierno en algunos pasajes con ellos? Sin embargo, cuando está hablando con los corintios, se presenta como alguien casi superior a ellos, como un maestro fuerte, como un maestro que arrogante, como alguien que quiere restregarle el título de mira lo que yo soy, mira lo que yo soy. O sea, y si no lo ves así, tú dices, claro, como tú eres cristiano y acepta que la Biblia es la palabra de Dios y acepta que Pablo es un apóstol de Jesucristo y acepta que esas cartas son inspiradas por Dios, tú dices, bueno, no debe ser así. Pero la sensación ahí atrás está de que Pablo se le va a veces, se le va la mano en algunas cosas, se le va. Y claro, y es lo que nos decía este pastor. Si usted no entiende el contexto y no sabe lo que se está jugando ahí, Pablo, y no sabe lo que se está jugando esa iglesia en ese momento, usted nunca va a entender por qué Pablo tiene que ser así con ellos. Por ejemplo, nada más un solo ejemplo para que usted vea este punto. Listo. No, definitivamente, qué fácil es opinar, ¿no? Y yo digo, qué fácil es opinar. O sea, todos tenemos, bueno, a mí me gustaría, a mí me parece, y no sabemos que alguien ha caminado 100 millas para llegar acá. Me parece que viene un poquito sudado, ¿verdad? Y no tenemos la mínima idea de Sí, todo sí, lo que las personas pasan para esto. Pero yo creo que nos va a súper encantar, digamos, esta carta, porque ¿quién de nosotros no necesita crecer un poquito en claridad y en valor? Porque saben que, hermanos, necesitamos crecer en claridad de en quién hemos creído y cuáles son los peligros de hoy, y que Dios nos dé el discernimiento y la valentía para pararnos, porque hasta discernimiento podemos tener y después podemos decir, ¿sabes qué? ¿Para qué me meto, verdad? O sea, mejor me quedo tranquilo, mejor no digo nada, ¿para qué como rebuscar? Pero tenemos una oportunidad impresionante en estos tiempos. Dios nos ha facilitado, como dijo el pastor Noel, simplemente este método de podernos ver personas desde Argentina hasta Utah, donde estamos el día de hoy, a Dios gracias, y, y, y es impresionante, ¿no? Que todos estemos viéndonos al mismo tiempo, escuchándonos unos al otros al mismo tiempo, personas que están interesadas en esto, porque no estarías aquí un jueves si no te concierne, digamos esto, ¿ok? Así que por esa parte, muchísimas gracias a todos. Ahora, no sé si todavía queda alguna curiosidad por ahí, ¿verdad? Algo que quisieran comentar antes de que nos despidamos y ya dejemos entonces para la próxima clase el empezar en el primer capítulo. ¿Hay alguna cosita que ha quedado, alguna curiosidad? ¿No? ¿Algún comentario, alguna queja? Aquí está el pastor Noel para recibir las quejas. ¿No? En las quejas, por lo general, yo tapo el micrófono. ¿Verdad? Ok, ¿no? Quedamos claros entonces en la importancia de estos puntos, ¿verdad? Y nos sentimos mejor preparados para lo que viene. Ok, entonces, bueno, voy a pedirle al pastor Noel
que nos despida en oración y Dios mediante entonces nos vemos el próximo jueves para ya empezar esta carta, para empezar a estudiar esta carta. Y bueno, como digo, Dios nos anime a que no solamente aprendamos, sino que apliquemos inmediatamente. Si tenemos como tendencias a querer un sincretismo, un poquito de esto, un poquito del otro, pues que Dios nos lleve a tener una pureza de corazón, de mente y mucha valentía. Amén. Noelito, te dejo para que nos despidas. Perfecto. Gracias. Hermanos, una vez más, un gran placer en haberles conocido a los que no les conozco y a los que ya llevo bastante tiempo, pues tremendo gozo en verles de nuevo. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por todo el bien que tú nos has dado. Gracias por tu palabra que ha, Señor, perdurado, ha trascendido. Señor, y como hemos dicho, es relevante para nuestros tiempos. Y como decía ahorita el hermano, quizás hasta más que ahora que en cualquier tiempo, Señor de la historia. Rogamos tu bendición a nuestras vidas. Rogamos que, Señor, el tiempo que hemos tenido nos sirva como, Señor, como aliento, como fortaleza para los tiempos próximos que habremos de vivir y también aquellos hermanos que seremos influencia para la vida de ellos también. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.